Buen día, chicos. Hoy, vamos a ver política, un poco para refrescar los conceptos y, un poco reforzar los conceptos que vieron ustedes o que trabajaron en el cuadernillo y a su vez que hicieron el trabajo número 4. Bueno, muy importante, antes que nada, es ver que la política viene de mucho tiempo atrás, específicamente de Grecia. Para tener en cuenta que los griegos ya tenían una idea de lo que era la política. Entre ellos tenemos a uno de los exponentes más importantes de Grecia, que es Aristóteles. ¿Quién era Aristóteles? Bueno, para que tengan una idea, Aristóteles era un filósofo, un sabio de esa época, era discípulo de Platón, que a su vez Platón fue discípulo de Sócrates. Bueno, eso sería como la columna vertebral de la filosofía, inclusive la occidental. De ellos se basaron un montón de ciencias y de cosas que hoy día tenemos en la actualidad. Pero para entrar en nuestro tema, Aristóteles hizo un libro, fue uno de los que hizo un libro junto con Platón, aunque Platón era su maestro. Platón había hecho un libro llamado La República y Aristóteles trabajó sobre ese libro y trabajó otro que se llamaba La Política. Fíjense que él perfecciona a su maestro y trabaja los sistemas políticos que en ese momento existían y a su vez sus variaciones. Pero más allá de los sistemas políticos, Aristóteles fue a la esencia de lo que era la política. Primero trabajó lo que era el hombre y su devenir, su objetivo y su esencia en la sociedad. Entonces Aristóteles decía que, acá hice un pequeño cuadro para trabajarlo, que el ser humano era un animal político. ¿Qué quería decir eso? Bueno, fíjense que lo dividía en dos partes. Animal, porque lógicamente nosotros somos animales, como hablamos en el tema de cultura, pero a la vez era un animal político. ¿Qué quiere decir esto? Político quería decir que era social, cultural y racional. Fíjense que entran tres puntos muy importantes acá. Bueno, él le decía zoon, que viene de animal, y politikon, que era el término griego, que tenía una cantidad de referencias. No es solamente que decía era un animal político, no, politikon quería decir varias cosas, ahora lo vamos a ver. Bueno, en este caso, ¿cuál era el objetivo del hombre con respecto a la vida? No necesariamente al gobierno o lo que uno conoce hoy día, no, era la vida, era el bien común de los ciudadanos en general, de la gente que vivía en una comunidad y a su vez la felicidad, lógicamente. Cuando uno lograba el bien común, lograba la felicidad. Muy bien, fíjense que va más allá de la cuestión partidaria, como lo hablábamos en una de las primeras clases que tuvimos. Nosotros no somos seres, apolíticos, no, somos seres políticos, pero somos apartidarios, excepto que nos anotemos o militemos en un partido, nos afiliemos a un partido. Muy bien. En segundo término, quería ver específicamente los significados que puede llegar a tener la política hoy día, actualizándonos. En primer término, tenemos que el significado puede ser sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos trabajarlo como política educativa. Política educativa quiere decir que es central en eso. Trabajamos una política en el bien común de la educación, por ejemplo. Adjetivos calificativos como acto político, o sea que es un acto que refiere a el tema político. El sustantivo abstracto, lo político, algo que se refiere al referente total, digamos. La práctica, hacer política, vamos a hacer política, o sea que tiene que ver con, ahora lo que vamos a ver, ese espacio o ese ámbito en donde se hace política.
Un área de estudios, la ciencia política, fíjense que ya hoy día se estudia cómo hacer política. Y por último acá teníamos la estrategia, como las políticas que se hacen desde un gobierno, como la política energética, inclusive la política educativa, sacando el término sustantivo. Muy bien, acá vemos el término que usaba Aristóteles cuando se refería a política, políticos. Lógicamente que en griego vamos a tener letras griegas, o sea que lo puse en castellano específicamente. Bueno, ¿qué quiere decir esto, política? Puntualmente y en general es todo lo que se refiere a la polis y a su gobierno. Muy bien, me imagino que sabrán lo que era una polis. La polis eran las ciudades-estado griegas que existían en ese momento y que tenían como dos partes, ¿no? La parte agrícola, la parte de los ciudadanos. Piensen que los ciudadanos eran aquellas personas libres, no eran ni los esclavos, hasta ni las mujeres, ni los niños, solamente aquellos que tenían determinados derechos, y no eran muchos en ese momento. Y a su vez nos referimos al espacio o ámbito donde se adoptan las decisiones que tienen proyección social. Lógicamente, como nosotros vimos que el hombre es un hombre social, que tiende a la comunidad, como lógicamente la cultura también, cultural lógicamente porque tiene costumbres, tiene lenguajes, tiene valores, tiene normas, y a su vez racional, porque se distingue de los animales, trabaja las decisiones que tienen proyección social. Y esa proyección social, ¿a qué apuntan? Al bien común y a la felicidad. Muy bien. Bueno, esto era más que nada la idea para trabajar el concepto de política. Bueno, nos vemos en la próxima clase y bueno, quédense en casa, chicos, y cuídense mucho.